Vamos a acercar a un sector, el sector asegurador, muy buen predictor en estos entornos, para intentar entender cómo ve, dentro del informe global del sector asegurador 2023 de BlackRock, cómo ve la fotografía. Está con nosotros Tania Salvat, responsable del negocio institucional de BlackRock en Iberia. Bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones de este global sector asegurador, de este informe global asegurador 2023? Pues mira, esta es la 12ª edición de este informe, que es un informe global de compañías aseguradoras, donde preguntamos a los clientes institucionales, en concreto a las aseguradoras, cuál es su visión de mercado, principales preocupaciones para los próximos 12-24 meses. Además, es un informe que representa, no es la voz de BlackRock, sino la voz del segmento del sector asegurador. Y como te decía, 12ª edición de este informe, 27 mercados, más de 378 ejecutivos senior del sector, es decir, directores generales, directores de inversiones, y representa 28 billones de dólares de activos bajo gestión. Lo que vemos en este informe es que estamos en un momento de mercado, quizá el momento de mercado que que desde BlackRock llamamos como el fin de la gran moderación, es decir, ese fin de un momento de crecimiento sostenido, donde los tipos de interés han estado controlados y también la inflación, y donde además el sector asegurador pues también se enfrenta a una serie de megafuerzas que no son ajenas al resto de segmentos, como puede ser el envejecimiento de la población, la transición hacia una economía de cero emisiones netas, todo lo que está relacionado con la digitalización o el cambio que estamos viendo en el sector bancario, pero que además bueno, pues está muy influenciado por todo lo que es la alta carga regulatoria y alta carga de contabilidad que tiene el propio sector. Entonces, digamos, este mix de megafuerzas, un alto cambio en el mercado y esta carga regulatoria y de contabilidad hace que... ¿Megafuerzas o megamenazas, ¿no? Bueno, queremos verlo en positivo porque bueno, sí que sugiere una serie de cambios por parte del sector asegurador. Entonces, ¿cuáles son los principales bloques que vemos en sus respuestas? Las podríamos agrupar en 4. La primera, que este es un nuevo paradigma de inversión, también para el sector asegurador, y lo que hace es que requiera de esa revisión o revisitar lo que llamamos el Strategic Asset Allocation, es decir, la asignación estratégica de activos, que estamos pensando en una asignación de largo plazo, de probablemente más de 3 años. El segundo bloque sería aprovechar lo que llamamos la transición a una economía de cero emisiones netas, es decir, pues prepararnos para todo lo que es la transición hacia la sostenibilidad. El tercero sería pues esa mayor preocupación por todos los cambios contables y regulatorios, y el cuarto estaría más enfocado en la necesidad de utilizar la tecnología para adaptarse a estos 3 primeros bloques. Pero te diría que el informe, al que invito a la audiencia a que navegue, es además muy visual, podemos ir pinchando por regiones, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, la verdad es que es un gusto ir navegándolo. Hay 2 preguntas al principio del informe que sí que creo que merece la pena destacar. Que el primero sería cuál es el riesgo o el factor macro más relevante que ven las compañías aseguradoras, y la segunda pregunta es cuál ha sido la mayor sorpresa económica. Aquí me gustaría ver o que vea la audiencia esa alta capacidad de predicción de las compañías aseguradoras, porque en el año 2021 destacaban que la mayor preocupación macro era el riesgo geopolítico. Hemos visto luego lo que ha pasado en distintas geografías, Rusia, Ucrania o lamentablemente ahora la situación que tenemos en Israel. 2022 nos hablaban del riesgo de inflación. Claramente yo creo que ha sido el headline o el gran titular de este último año. Y este año nos dicen el riesgo de recesión. Bueno, pues tendremos que ver si verdaderamente esa capacidad predictiva se va cumpliendo. Pero desde luego el riesgo de recesión es la mayor preocupación macro. Bueno, es evidente que llevamos todo el año hablando de si llega o no llega la recesión. Correcto. Bueno, pues parece ser que es algo que a las compañías aseguradoras les preocupa. Y en la siguiente parte, pues o la siguiente pregunta sería cuál ha sido la mayor sorpresa económica. Y desde luego la mayor sorpresa económica, yo creo que podemos estar de acuerdo que ha sido la inflación, ha sido claramente el factor que ha sido más sorprendente para clientes institucionales. En España, curiosamente, no es la inflación, es todo lo que ha sido las políticas monetarias de bancos centrales, pero bueno, es que nadie se esperaba a que subieran los tipos. Pero bueno, o no sé si con esa magnitud, pero desde luego sí que esos 4 bloques sería lo que más destacan.
Bueno, el informe destaca un cambio hacia la flexibilidad de la asignación estratégica, dice, de activos de las aseguradoras. ¿Podrías explicar cómo esa flexibilidad permite a las aseguradoras aprovechar además esas oportunidades tanto en mercados públicos como en mercados privados? Yo lo que empezaría explicando es qué significa esto de la asignación estratégica de activos. Que no ¿vale? es menor. Porque que no es menor y que quizá es distinto a cómo construimos cualquiera de nosotros, los inversores más de manera individual, nuestras carteras. Las aseguradoras, cuando se sientan a pensar en su visión de mercado, pues suele ser una visión estratégica, es decir, de largo plazo, porque son grandes dinámicas las que afectan a sus carteras. Es decir, no son clientes que por naturaleza estén moviendo su cartera de manera muy dinámica. Ahora bien, lo que hemos visto es que en este entorno quizá más complejo o en un entorno que requiere revisitar esa visión de mercado, casi el 60% de las aseguradoras europeas están haciendo cambios en esa visión estratégica a largo plazo, que no es lo normal ir haciendo cambios. Y si miramos el dato en España, es el 90% de las compañías aseguradoras en España que han participado en este informe están revisitando esa visión de mercado. ¿Por qué o para qué lo hacen? Pues en la mayoría de los casos lo están haciendo por dos motivos. Primero, para entrar en nuevas clases de activos y el segundo, destacando la flexibilidad. Es decir, necesitan más herramientas, aunque son clientes inversores que no suelen hacer grandes cambios, sí que están buscando más flexibilidad a la hora de construir sus carteras. ¿Eso significa mercado de capitales, por ejemplo? Bueno, eso significa que están cautelosamente optimistas, ¿vale? ¿Qué definimos por cautelosamente optimistas? Eso significa que van a seguir haciendo una alta asignación a la renta fija, y ahora te cuento un poquito qué es lo que leemos en el informe, pero bueno, sí con esas ganas de poder adaptarse a un entorno cambiante. Y te digo renta fija porque el 90% de las aseguradoras a nivel global y también en Europa, y es el mismo dato en España, nos dicen que van a mantener o incrementar su peso en renta fija, lo cual está bastante en línea con lo que estamos viendo dado el entorno de mercado. Ahora bien, ¿dónde lo están haciendo? Sobre todo en gobiernos, en high yield y curiosamente en la parte de aseguradoras europeas con alto interés también en la parte de bonos verdes. Es decir, alto peso en renta fija, pero bueno, intentando... Pero muy selectivo, ¿no? Intentando aprovechar las yields más altas, te diría. Sí, bonos gubernamentales. Gobiernos, high yield Y toda la parte de transición energética. Exacto, eso es. A partir de aquí dice el informe que ve un aumento también de esa asignación, ¿no? Sobre todo en el crédito privado. ¿Podrías darnos también detalles sobre los factores que impulsan este cambio y cómo se espera que impacte en esa estrategia que tienen las aseguradoras? Pues mira, el 90% de las aseguradoras europeas, mismo dato, prácticamente 86% en el caso de España, nos dicen que van a aumentar el peso en mercados privados. Mercados privados, es decir, alternativos, ¿vale? Podemos pensar hedge funds, bueno, todo lo que mucho son más. ilíquidos, digamos, hedge funds, crédito privado, private equity, capital riesgo, etcétera, todo lo que no son mercados líquidos. ¿Dónde están pensando? Como tú bien decías, en la parte de crédito privado o direct lending y también la parte de multialternativos. ¿Por qué crédito privado? Y ahí quizá estamos de acuerdo o es la visión o el apetito que vemos por parte en nuestro día a día con aseguradores y clientes institucionales en España. Pues básicamente porque el crédito privado está digamos, ocupando un espacio que han dejado los bancos, donde la financiación por parte de las entidades bancarias ha disminuido, a la vez que ha aumentado las necesidades de financiación, y también llega en un momento que las condiciones para el prestamista, digamos que son mejores, es decir, que hay mayor protección para el prestamista a la hora de definir este tipo de créditos. Y sobre todo porque si estamos hablando de riesgos de inflación o recesión, son créditos que están construidos a tipo variable, es decir, que tienen naturaleza de hedge a la inflación o cobertura a la inflación, y donde tenemos ese yield pick-up o ese extra de rentabilidad, una prima de liquidez que puede ir entre 150 y 500 puntos básicos comparado con lo que es todo el mercado de préstamos sindicados o high yield. Es decir, que si somos capaces de seleccionar bien las compañías, podríamos estar accediendo a un mercado creciente de crédito donde la selección
puede ser clave para conseguir cubrirnos de posibles moras. Enfoque de infraestructura, de energía limpia, también lo hemos visto incluso en la parte de renta fija que nos has comentado. Y lo ve como una inversión, sobre todo, lo ven como una inversión notable, ¿no?, para el momento actual. ¿Cómo discutir, además, cómo esas aseguradoras se están posicionando para capitalizar esa transición hacia una economía baja en carbono y qué desafíos anticipan en este momento? Pues una vez más, vemos una respuesta un poco evolutiva en los últimos 3 años por parte de las compañías aseguradoras. En el año 2021, y podrán verlo la audiencia en el informe, nos decían que el 95% de las aseguradoras que ya habían definido el riesgo climático como un riesgo de inversión. En el año 2022 nos dicen que están definiendo objetivos, es decir, están dibujando el camino. Y este último año, en 2023, lo que nos dicen es que están ya buscando cómo implementar esos objetivos, cómo llegar a esos objetivos a través de la inversión. ¿Cómo? Sobre todo el 65% aproximadamente nos dicen que tienen claro que la vía para llegar a esa transición es a través de infraestructuras de energías limpias. Y es el dato que vemos en Europa, en España y a nivel global, muy cercano al 60%. ¿Y por qué destacan la transición? Porque quizá la transición hacia una economía de cero emisiones netas, y no lo decimos nosotros, no lo dicen solamente las compañías aseguradoras, sino que según la Agencia Europea de la Energía se necesitarían 125 trillones o 125 billones de dólares para llegar a esa economía de cero emisiones netas para 2050. Con lo cual, quizá puede ser la oportunidad de inversión más grande que estamos viendo para los próximos años, y claramente los clientes institucionales y las compañías aseguradoras tienen mucho que decir ahí. 2 riesgos que destacan que podrían desviar de este camino, sobre todo la volatilidad de mercado, que yo creo que pues es un poco donde estamos ahora y que podemos ver para el próximo año. Y en el caso de compañías aseguradoras en España, la falta de experiencia in-house, es decir, la falta de capacidades, que yo creo que ahí pues, también. Por eso, digamos, nuestro papel, estando muy cerca de compañías aseguradoras para ayudar a navegar esta transición, es tan importante. ¿Cómo están aprovechando las aseguradoras las soluciones tecnológicas para abordar tanto riesgos de inversión como toda esa fotografía también de áreas específicas que de integración tecnológica? De los 4 bloques que te decía al principio, quizá la tecnología es el cemento para poder conseguir las 3 primeras, y yo creo que es el cemento para estas 4 y es el cemento para nuestro día a día y para muchas compañías. Es decir, el sector asegurador no es ajeno, desde luego, a todo lo que es la necesidad de herramientas tecnológicas. ¿Dónde estamos viendo las prioridades? En 2 ámbitos. Todo lo que es la gestión de riesgos y todo lo que está relacionado con la mejora de la eficiencia operativa. Y lo que vemos es que a nivel europeo el 49% de las compañías, es decir, prácticamente la mitad de las compañías que han respondido a este informe o a esta encuesta, nos dicen que quieren priorizar esa eficiencia operativa, es decir, esa importancia de mantener los márgenes en este entorno tan complejo. Y en España lo que estamos viendo es que nos dicen que prácticamente 2/3 nos están diciendo que quieren priorizar la integración de nuevas clases de activo, como por ejemplo la infraestructura de energías limpias, o priorizar todo lo que es la gestión de los riesgos. Pero sobre todo, lo que nos dice la mayoría es que las herramientas de tecnología pueden ser claves a la hora de definir esa asignación estratégica de activos, a la hora de mejorar procesos o automatizar procesos o integrar datos que hagan que esa visión de mercado a largo plazo sea más eficiente a la hora de tomar esas decisiones. Pues muchísimas gracias, Tania Salvat, responsable de negocio institucional de BlackRock en Iberia, por toda esta amplia fotografía del sector asegurador, pero que nos da mucha perspectiva también de lo que está sucediendo en el mercado y de los riesgos, que no es menor en este momento. Muchas gracias, buen día y buen negocio. Gracias a vosotros.